Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo episodio de Drinks of Alara. Mi nombre es Manuel Beltrán y me acompaña su host favorito de todos. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, Manuel. También es mi favorito. Soy Jaime García y curiosamente soy el favorito del público. Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de amenazas, pero no vamos a hablar del delito contenido en el Código Penal, sino que vamos a hablar de esas cartas que en una partida de Commander suponen, suponen un peligro para todos los jugadores que no la están jugando, por así decirlo, ¿no? Si tuviéramos que definir qué es una amenaza en una partida de Commander, ¿cómo lo harías? Bueno, para mí las amenazas realmente son difíciles de detectar en un principio porque es muy difícil detectar una amenaza sin meter la emoción. Es decir, todos tenemos una carta que nos molesta, que nos hace la vida a cuadritos. Si juegas Cementerio y te juegan un Rest in Peace, tú vas a decir, esa carta es la peor que existe en Magic. Pero sí es verdad que para hacer este podcast, Jaime y yo nos sentamos en nuestro laboratorio de Commander y estuvimos analizando este tema que me parece muy importante en una partida, porque realmente eso, de ahí se derivan muchísimas cosas. La política, las jugadas, las negociaciones que puedas tener con otros jugadores, las cartas que puedas tutorear. Hay una serie de cosas que se derivan de identificar una amenaza. ¿Qué es una amenaza para mí? Para mí es una amenaza que en el corto o largo plazo de una partida de Commander puede darle una ventaja significativa al jugador que juega esa carta. Es decir, supongamos que yo soy evidentemente un jugador, no sé, azul o verde. Si yo juego en una baraja Simic, un Rhystic Study, por decir un ejemplo, o puede ser una baraja Sorio, cualquiera que tenga azul, y juego un Rhystic Study, por citar una carta, muchas personas podrán decir, wow, esa carta es una amenaza, o, no es tan molestosa porque pagar uno no es relevante. Pero al final me termina dando bastante ventaja de cartas porque convierte todos los hechizos de mis oponentes en un coste de mana más caro, o si no me estarían dando la ventaja directamente a mí. Entonces creo que ese es un momento en el que tú dices, ok, esa carta le está dando ventaja a Manuel, tenemos que hacer algo contra eso. Tienes que desperdiciar una carta, un hechizo, una habilidad en destruirla. Entonces allí es cuando yo considero que se convierte en una amenaza porque yo estoy ganando una ventaja significativa con respecto a lo demás en un determinado momento del juego. No sé qué opinas tú, Jaime. Sí, coincido, aunque a mí me gusta más verlo en perspectiva de, quizá porque, bueno, me gusta ser analítico, no me sale bien, pero me gusta ser analítico. Entonces, yo veo las amenazas como en qué posición deja a mi rival en cuanto a ganar la partida, ¿de acuerdo? Entonces, si le ayuda mucho a ganar la partida, priorizo esa amenaza mucho más, y si no tanto, intento más bien lo que sería jugar alrededor de esa carta, ¿vale? Recordemos que los removals son limitados, ¿de acuerdo? Nos llevamos el mazo lleno. Entonces, las amenazas, aunque pueda parecer un tema un poco lejano, no lo es en absoluto. Y en las partidas multijugador de Commander son un tema capital. Cada vez que un jugador dice, ¿alguien tiene algo para matar eso? O eso no está matando a todos, que alguien lo mate. Está identificando una amenaza todo el rato y está buscando que alguien la mate. El problema es que si tú gastas, por ejemplo, un removal en matar ese Rhystic Study, es posible que luego no puedas quitarle otro permanente mucho más peligroso, quién sabe si una pieza de combo. Y sin embargo, lo que podría haber hecho quizá es pues intentar que no robara carta, ¿no? Pagando ese mana más. Es decir, tienes un poco que analizar muy bien qué está pasando en la partida, porque te puedes ver gastando tus recursos y que luego alguien se lleve la victoria, porque ese removal que te gastas en, por ejemplo, ese Rhystic Study, ya no te lo vas a poder quitar eh, otra carta del rival que sea mucho, mucho más molesta. Igual te pone una propaganda y quizá te molesta mucho más la propaganda, ¿de acuerdo? Sí, para acompañar eso que estás diciendo, antes de que se me olvide, yo creo que Commander, y yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, Commander es un juego de análisis y evidentemente, de análisis de amenazas y de evaluación de recursos. Por eso que dijiste me parece súper clave y lo quiero resaltar, porque evidentemente si tú ves que hay un jugador diciendo, oye, esa carta es muy buena, hay que destruirla,
realmente está incitando a que los demás gasten sus recursos para él no hacerlo. O porque simplemente en ese momento no lo tiene, o lo tiene que buscar, o tiene que invertir tiempo en hacerlo. Pero tú al gastar ese recurso estás deshaciéndote de algo que te puede servir para evitar algo de otro jugador. Entonces es muy importante, lo quería resaltar antes de que continuáramos porque me pareció súper clave. Sí, además se tiran muchísimas partidas por culpa de esto, porque tienes rivales o gente jugando en la mesa que no evalúa la amenaza, no ni siquiera a la hora de jugar una carta defensiva, sino incluso su potencial ofensivo. ¿Cuántas veces lo hemos visto, no? Personas que destrozan a un jugador por alguna rencilla o por cualquier cosa, mientras que estaba clarísimo que otro jugador diferente estaba urdiendo un plan para ganar la partida y lo consigue. Y le tienes que decir a ese otro, pero ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que va a ganar? ¿Por qué no utilizas tus recursos en este otro jugador que nos va a ganar al turno siguiente? Pues estas situaciones en Commander son, creo que el pan nuestro de cada día. Este podcast es súper necesario. Así que para que aprendamos todos, nosotros también, que nadie es perfecto y cualquiera nos va a decir aquí, pues en el gameplay dejasteis que Manuel se hiciera un chiringuito, qué mal evaluáis la amenaza. Pues no voy a contestar, probablemente fuese cierto. Pero para aprender un poco todos, vamos a categorizarla de manera que sepamos reconocerla y sepamos cuándo nuestro removal o nuestras respuestas nos tienen que quemar en la mano para eliminar según qué carta y cuáles pueden esperar más, ¿de acuerdo? Una primera categoría sería la que Manuel y yo en nuestro laboratorio de Commander, que fijaos ya, Drinks of Alara ya no es un bar, ya es el laboratorio del Commander, hemos evaluado y hemos llamado superamenazas, que para mí serían cartas cuya presencia está amenazando la continuidad de la partida, porque esa persona probablemente gane. Si no hacéis algo con esa carta, lo más seguro es que se lleve la partida. ¿Verdad que sí? Sí, las superamenazas son cartas que desde que la persona se sienta en la mesa y ya sea desde un commander que cuando lo pone en el playmat ya tú dices esto va a ser difícil o hay que deshacernos de ese jugador, hasta cartas que se tutoreas, que puedes ver en una mano, que puedes ver cuando toca el campo de batalla, tú dices si no hago algo voy a perder la partida. Y difícilmente, o sea, normalmente este tipo de cartas son jugadas en momentos en los que resulta difícil interactuar con ellas o en las que yo creo que si no te unes o no buscas respuesta cuanto antes, difícilmente puedas alcanzar esa ventaja que le está dando ese jugador. Así que en esta categoría queremos mencionar algunos ejemplos, como evidentemente algunos commanders que puedes ver desde el momento de que la persona se sienta, como Narset, Maestra Iluminada, Yoda, que es una carta también muy poderosa, Chulane y Sur, que son, digamos que para nosotros son los cuatro comandantes que si son difíciles de interactuar con ellos, son complejos, son muy competitivos y de verdad que 2 o 3 turnos que los dejes en la mesa, yo creo que muchas veces ni siquiera uno puede sobrevivirlo. Es decir, enderezas con ellos y te despides. Sí, bueno, salvo que los otros tengan instantáneos como para hacer algo contigo, ¿no? También valen decir en esta categoría cartas como omnisciencia. De hecho, la sola presencia de una omnisciencia en mesa, o sea, me generaría una ansiedad tremenda. Es maravilloso. Me encanta. De hecho, creo que se juega en un mazo con Braids, ¿no? Pero el azul, claro. Porque Braids te permitiría poner la omnisciencia en mesa, ¿no? Puedes jugar. E- Exacto, y el propio Yoda. Y luego estaba mirando también Kikijiki, con, vamos, famoso combo, carta básicamente de combo, y estaba pensando también una cosa bastante curiosa, y es que él, esa carta por la que todos estamos ahora babeando, que es el contrarrestar nuevo que ha salido en Commander 2020, no podría contrarrestar un Kikijiki, un combo de Kikijiki, no podría evitarlo. No, porque Kikijiki suele combar con otra criatura que se enderece, básicamente, y no podríamos hacer nada. Eh, o un Bolas Citadel o Food Chain, que son también piezas de combo, cuya presencia en mesa, pues bueno, te auguran un amargo final.
¿de acuerdo? Si veis cualquiera de estas cartas en mesa, no deberíais dejar que, pues como dice Manuel, no deberíais dejar que enderezaran, básicamente, si aparece, pero bueno, los buenos jugadores suelen esperar un momento justo o suelen eh, esperar a un momento en el que todo el mundo esté girado o suelen tener algún counter spell en mano. Entonces, bueno, también se junta la habilidad del rival o los mazos contra los que estéis jugando que probablemente estén preparados, salvo el caso de Narset en Lightning Master, que como tiene Hexproof no hace falta hacer nada. Tú bajas a Narset y ella ya se encargará de todo. Así es, y bajando la categoría, ¿no? Porque ya evidentemente esas super amenazas suelen ser fáciles de identificar, realmente no necesitas un estudio avanzado para poderlas detectar. Pasamos a una siguiente categoría, que son las amenazas reconocidas, que nosotros le pusimos este nombre, ¿no? Dentro de las amenazas reconocidas son cartas que igualmente dan muchísima ventaja a la persona que lo juega, pero suelen tener un talón de Aquiles. Es decir, suelen ser cartas que puedes remover con facilidad, puedes contrarrestar con facilidad, puedes controlar con facilidad y de esta manera tomar el control nuevamente de la partida. Son cartas igualmente poderosas, son cartas que dan muchísima ventaja, son cartas a veces igualmente frustrantes si las juegan en un momento de la partida en la que te agarran o te toman desprevenido y va a ser difícil recuperarte igualmente. Pero como a diferencia de las anteriores, suelen ser hechizos controlables. En esta categoría, pues bueno, tenemos que contar con cartas que serían pues como el tipo Avenger of Zendikar. Son cartas que te dan ventaja, pero en algo concreto. Avenger of Zendikar te crearía una mesa impresionante, por ejemplo. Pero, por ejemplo, no te daría robo de cartas, ¿de acuerdo? O Consecrated Sphinx, que te va a dar un montón de robo de cartas y encima es un buen cuerpo en mesa que tiene volar. Pero bueno, ya empiezan a ser controlables, ¿de acuerdo? También podríamos decir en esta categoría un Cyclonic Rift, ¿vale? Es decir, si tiene un counter spell en mano y alguien juega Cyclonic Rift, es muy recomendable echarlo, ¿de acuerdo? Yo sé que tú puedes pensar, no, pero bueno, probablemente yo me recupero, jaja, le fastidia más a mi oponente. Ahora hablaremos de eso, esa falsa sensación de seguridad, de no, a mí no me fastidia tanto. A veces es la verdad y a veces no. O por ejemplo, el Snorn, que también genera una presencia en mesa brutal porque va a debilitar todas las criaturas de los oponentes y de hecho, si juegas tokens, pues lo va a pasar muy, muy mal. Tienes que matar esa L-Snorn cuando sea. O, por ejemplo, Expropriate. ¿Qué opinas de esa carta? Sé que te encanta. Expropriate es una carta para mí bestial. Es decir, yo no he visto todavía la primera partida de Commander en que jueguen esa carta y esa persona no gane el juego. Porque ya de por sí, por estos 8 manas, te está dando un turno extra y está dando la posibilidad a los otros 3 jugadores mínimos en una mesa, tomando como una mesa de multi-commander promedio, que sea de 4 jugadores, estás permitiendo que otros 3 jugadores decidan si te dan un permanente que tú elijas o si te dan un turno extra. Lo cual, o sea, cualquier opción es horrorosa. Entonces, Sí. estás ganando por una carta, un turno extra y mínimo 3 permanentes más poderosos que tengan en cada uno en su campo de batalla. Entonces, tal cual como lo dices, son cartas que son muy poderosas, te suelen dar la ventaja en un solo lado en una sola cara de la historia, pero que suelen ser combinadas con otras cosas y terminan siendo bastante avasallantes. Por ejemplo, la Avenger of Zendikar, que te pone solo tokens, puedes decir sí, solo me pone tokens, pero si lo tienes combinado con otro tipo de cartas, como no sé, por ejemplo, Beastmaster Ascension o Shared Animosity, por decir una carta, ya se vuelve mucho más brutal. O el propio Craterhoof Behemoth, por ejemplo. O sea, un Tooth and Nail que te busques un Avenger of Zendikar y un Craterhoof Behemoth, pues, difícilmente vas a salir vivo de esa combinación. Entonces, creo que esa es la visión general de amenazas reconocidas. Pues sí, la siguiente categoría sería algo así como, y en la última categoría, pero es decir, serán las amenazas menos amenazantes, pero curiosamente vais a reconocer que son el tipo de amenaza al que más removals le echáis, posiblemente. La hemos llamado amenaza a largo plazo porque de por sí no suponen un gran peligro, pero van dando ventaja de forma consistente, molestan mucho en la mesa, esa persona se pone por delante fácilmente. Y estamos hablando de cartas como por ejemplo Smothering Tithe, que está muy, muy, muy de moda
y es muy molesta. ¿Quién va a pagar 2 porque no te pongas un tesoro? Y encima se produce esta sensación de ¿por qué voy a pagar yo? El resto no está pagando. ¿Por qué yo sí? ¿Sabes? ¿Por qué yo voy a perder maná si el resto no está haciendo nada? Y esa persona se llena de tesoro y lo que no parecía al principio un peligro se vuelve una ventaja enorme. Sí, yo creo que estas cartas para mí demuestran la integración de los enemigos contra esa amenaza. Porque es que esa frase que dijiste es súper clave. Es ¿por qué los demás si no pagan yo sí tengo que pagarlo? Cuando realmente tú tienes que entender que eres un individuo, un grupo de commander y tu decisión en la partida puede darle mucha más ventaja o menos ventaja a ese jugador. Por eso es complicado de tomar esas decisiones en las partidas. Al menos yo las veo muy complejas. No sé si a ti te ha pasado lo mismo. Sí, es súper complejo, pero me parece quizá lo más desesperante de jugar, pues quizás de jugar con desconocidos, no sé, siempre hay alguien que intenta influir en los demás para salirse con la suya, para que convenciendo a la gente de que tire removals a un sitio, de que ataque a un jugador en concreto. Entonces suele ser bastante desesperante, sobre todo si quizá hay personas que no saben cómo funcionan ciertos decks en concreto y no saben que quizá esa tierra que parece inofensiva, tiene un combo tremendo. Como por ejemplo la primera vez que a todos nos han ganado con el combo del dragón que comba con la tierra que cuando entra hace un punto de daño. Al principio una tierra que parece inofensiva y luego de repente te montan un combo en el cual esa tierra va a entrar 1 millón de veces y te va a matar. Esa estupidez de tierra es la que te mata. De manera que tienes que matar esa tierra. Sí, irónicamente, matar esa tierra hace que esa persona tenga muchas menos posibilidades de ganar la partida. Entonces, bueno, este es un tema totalmente capital, aunque claro, luego cuando tienes un grupo de gente que juega habitualmente entre ellas, siempre hay rencillas de otras partidas, gente que se cae mal, gente que se tiene la venganza jurada de una partida anterior, con lo cual todo empieza a volar por los aires y empiezan a suceder estas cosas que tanto nos gustan del Commander y por lo cual jugamos Commander, ¿no? Que es ese componente social en el cual al final todo nos da igual, alguien se enfada, recoge las cartas y se pira. Acompañado a la carta tan molestosa que mencionas como Smothering Tide, está su prima hermana, que es Rhystic Study. Creo que de esa combinación para mí es la más desesperante y desagradable que puedes encontrar en Commander. Y bueno, ya luego tenemos cartas como Mind's Dilation y Possibility Storm, que son cartas muy frustrantes y que realmente muchas veces no te garantizan que cuando enderece gana, pero sí te ponen a temblar mientras estén en la mesa. O sea, es una realidad. Sí, pero tú imagínate el árbitro Agustín con un Ristic Study. No alguna vez me he tenido que enfrentar a eso, ¿eh? Pues bueno, continúa, vamos a evaluar las amenazas. ¿Qué es importante a la hora de evaluar una amenaza, doctor Manuel? Denos las píldoras. Según el estudio realizado, nosotros lo categorizamos en cuatro puntos importantes que quizás le puedan servir a ustedes cuando estén jugando en su grupo de Commander, sean nuevos o sean jugadores con la que acostumbran jugar, o sean jugadores que nunca han jugado, les va a servir para tener una guía de qué deben hacer o cómo evaluar si una carta es una amenaza o no. La primera de ellas realmente es cuando el oponente juega la carta. Lo primero que te preguntarías es, ¿cuánta ventaja le va a dar esa carta a mi oponente? ¿Y le da ventaja en forma de cartas, en forma de maná, o es una pieza de un combo para ganar la partida? Yo creo que esas son preguntas claves que debes tener cuando inmediatamente juegues la carta. Sí, yo me haría una pregunta, cuando quiera evaluar una amenaza, me haría una pregunta y es, ¿qué es lo más amenazante que puede hacer esa carta? ¿Vale? A mí me parece siempre una pregunta que te puede hacer para evaluar una amenaza. Es decir, si esa carta se descontrola, ¿qué es lo peor que va a pasar? ¿Vale? Si la respuesta es ganar la partida, por ejemplo, un Bolas Citadel, porque Bolas Citadel en principio puede que solo de robo, ¿vale? Pero si se descontrola, probablemente gane la partida, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues como hemos dicho, ¿no? Una amenaza reconocida, una El Snorn, ¿vale? ¿Qué es lo mejor que puede hacer el Snorn? Pues bueno, sí puede pegar, puede anular criaturas pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces, podrías priorizar en función de eso,
¿de acuerdo? Es decir, es una pregunta muy inteligente hacértela, ¿vale? Esa carta, ¿cuál va a ser su mayor potencial? ¿Vale? Y si no te da tanto miedo, de hecho, ese es el problema de Smothering Tithe. ¿Qué puede hacer con tesoros? Pues bueno, Dios sabe qué hará con 12 manás cuando sacrifique todos esos tesoros, pero todavía no lo sabemos. Pero es una pregunta bastante inteligente. La segunda pregunta que puedes hacerte para evaluar una amenaza es: ¿afecta al resto de mis oponentes? ¿O me afecta, esta será la tercera, pero me parece inteligente ponerlas juntas, ¿afecta a mi oponente más que a mí o le afecta menos? Porque si, por ejemplo, en el mismo ejemplo que veíamos antes, el Snorn está en mesa, pero yo juego un deck que no juega criatura, ¿qué más me da? ¿De acuerdo? Igual no me importa, ¿vale? Que fastidie al resto, que igual alguien juega un tribal de hadas y le está fastidiando muchísimo, con lo cual a mí me da igual y no pienso matarla. Que gaste él sus recursos. No sé qué opinas. Sí, totalmente. De hecho, a ver, en el caso del Echelon es muy particular porque perjudica a un solo jugador, igual que como alguien puede jugar un Rest in Peace, y si yo juego, por ejemplo, no sé, Carador o algún Commander que reanime, evidentemente yo voy a decir, para mí esa es la amenaza más grande de todas, pero a un jugador que ni le interesa el cementerio le va a decir, bueno, gástate tú tu recurso. Entonces creo que es un ejemplo perfecto que yo creo que está muy ligado a la última pregunta, que ¿cuál es la razón detrás de esa carta que yo veo como una amenaza? ¿Es objetiva o es subjetiva? Porque como yo lo dije al principio del podcast, a mí me pasa mucho que veo cartas que detesto. Por ejemplo, yo veo un chulane y puede ser un chulane budget de, no sé, que tribal rinocerontes. Pero yo veo a chulane y yo voy a detectarlo como una amenaza, así esa persona juegue tribal rinocerontes. Entonces creo que es muy importante este punto, entender si esa carta objetivamente es una amenaza para mí o estoy evaluándolo desde la emoción, desde la rabia o desde lo que me produzca esa carta al momento de jugar una partida. Pues tienes mucha razón, Manuel. La verdad es que me acaba de hacer darme cuenta de algo, porque al hablar de las razones objetivas y subjetivas, yo iba a decir a la audiencia que si suele con asiduidad y con frecuencia dejarse llevar por el odio, pues por romperle, por ejemplo, la mesa a una persona porque te cae mal, o porque es que él me la rompió a mí, ¿sabes? O no ha querido pactar conmigo, le iba a decir que se pasase un día por nuestro laboratorio para ser examinada y poder ayudarle con su, ¿no? Pues con sus ataques de ira, y así mejoraría su experiencia con el Commander. Pero me he dado cuenta de que a mí también me pasa. Y es cierto totalmente lo que dices. Yo también muchas veces me dejo llevar por las emociones, y también está ligado a, por ejemplo, pobrecillo, en este canal se llevan muchos palos. Chulane, por ejemplo, si hay una persona en la mesa jugando Chulane, yo no quiero que gane esa persona de una manera completamente irracional. Yo ya estoy anulado, mi voluntad, mi focus va a esa persona, porque creo para mí que estoy recobrando el equilibrio del universo. No me, ¿sabes? No, que igual lleva un chulane, como tú bien dices, tribal de rinoceronte. Pero a mí me pasa. Entonces, no voy a decir nada malo. Es cierto, no hay que dejarse llevar por las emociones, pero a todos nos pasa de vez en cuando. Entonces, bueno, intentar ser lo más objetivos posible, haceros las preguntas que os estamos proponiendo, y, por supuesto, salvar vuestra propia estrategia. Si estáis jugando, como bien hemos dicho, un mazo de cementerio y os juegan un Rest in Peace, pues blanco y en botella. En efecto, tenéis que eliminarlo antes que cualquier otra cosa, porque imposible que vosotros ganéis la partida. Pero nada, si tenéis estas emociones a flor de piel, os encontráis con un Calamax, con un Chulane, con un Zur, pues bueno, algún comandante de estos un poco, claro, está fomentado por Wizards con los comandantes que está sacando últimamente, este odio interno, este fuego que nos sale a los jugadores. Pero no puedo juzgaros. Quizá Manuel sí lo haga porque es una mente fría y calculadora, capaz de jugar un Daxos y ganar, pero el resto de personas tenemos sangre en las venas y a veces nos pasa. Si quiero dejar en pantalla esta receta para que la apunten, la tengan a mano cuando realmente tengan dudas sobre evaluar amenazas en una mesa de Commander, porque les va a ser bastante útil. Evidentemente, como todo, no es una receta única, no es la única forma de hacerlo, pero es la que nos ha funcionado y es la que yo creo que les puede funcionar para siempre mejorar como jugadores y siempre mejorar la experiencia al final de jugar en Commander. Eh, Claro, fíjate, yo pondría en este rótulo las píldoras del doctor Manuel.
No sé si al final acabará en el vídeo, pero si suena y lo estáis escuchando, yo propongo aquí en directo que se llame Las píldoras del doctor Manuel, pero no sé si va a cuajar, ¿eh? Eso ya no lo sabemos. Lo traeremos, lo traeremos. Acuérdate que igual nosotros tenemos un laboratorio pendiente que lo traeremos en un futuro para nuestras bebidas signature o signature drinks o bebidas exclusivas inspiradas en Magic, y eso evidentemente también lleva un proceso de investigación, de análisis químico, de cómo se comportan estas Sí, bebidas para influir en una partida de Commander, así que no lo veo tan sí. mal. ¿Y cómo se comportan? O sea, claro, es un laboratorio etílico, parte del experimento es cómo se comportan estas bebidas en el organismo, ¿no? Entonces habrá que probarlas. Todo, todo esto, además, todo esto es el futuro del canal, ya no solo las bebidas, porque se llama Drinks of Alara, sino lo de las píldoras del doctor Manuel, porque que quede claro que yo prácticamente no puedo enseñar nada. O sea que si alguien enseña algo, probablemente sea Manuel, con lo cual es bastante provechoso llamarle el doctor Manuel, porque Manuel va a ser el que de alguna forma pueda ayudaros a mejorar vuestro juego, va a ser él, porque yo para eso no valgo. De manera que hay que solidificar el concepto etílico-científico, ¿de acuerdo? Y volvamos al topic, por favor, porque nos desviamos muchísimo. Consecuencias, ¿cuál es el corolario, ¿vale? ¿Cuál es el final, conclusión final de este tema de las amenazas? Yo creo que la primera que deberíamos mencionar, y me parece una de las más relevantes, traten siempre de construir su baraja de Commander con respuestas multifacéticas. Es decir, prioricen, en vez de un removal solo de criaturas, traten de llevar removals para todo. Por ejemplo, si eres un mazo mono rojo, sé que, por ejemplo, en ese tipo de mazos no tenemos destruye encantamientos con facilidad. Quizás tengamos un Chaos Warp que nos puede ayudar a quitar ese tipo de permanentes, pero prioricemos en llevar cartas como Neverwinter Raldisk o Oblivion Stone, que nos ayude a limpiar la mesa de forma múltiple. Si tenemos, no sé, verde, tratemos de llevar, bueno, el verde es un pésimo ejemplo porque el verde tiene de todo, como todos sabemos, el color favorito de Magic, pero, por ejemplo, si llevamos blanco y no tenemos forma de ganar ventaja de cartas, lo cual difícilmente podamos mostrar una amenaza o algo que nos deje ventaja en el juego, bueno, llevemos cartas como Mind's Eye, que es un artefacto que cada vez que alguien robe, cada vez que un oponente robe, tú puedes pagar uno y robas una carta. Entonces, creo que en este sentido lo que podemos obtener de este podcast es eso, de que traten de ser lo más íntegros posibles, integrales, perdón, posibles en la construcción del mazo para que puedan tener respuestas a cualquier tipo de amenaza que ustedes puedan considerar una amenaza como tal. Y también súper importante es que esas respuestas sean a velocidad de instantáneo. Es muy, muy importante. Y cuando empiezas en Commander, te das cuenta de que hay cartas muy buenas o que te parecen muy buenas que no se están jugando. Y probablemente sea porque son conjuro. Hay cartas muy poderosas que no ven juego en Commander porque son única y exclusivamente porque son conjuro. ¿De acuerdo? Es súper importante que sean instantáneos porque va a poder jugarla en el turno de vuestro oponente y parece una estupidez, pero no lo es. De hecho, se lleva ¿cómo se llama? Nature's Claim, ¿no? La de por un verde, destruye artefacto o encantamiento y el oponente gana 4 vidas, pues a velocidad de instantáneo te va a salvar la vida. Porque alguien va a querer combate y lo va a eliminar únicamente con eso. También un camino al exilio, carta, pues como dice Manuel, polifacética y rápidas y barata, porque claro, si lleva una carta que puede anular cualquier cosa, pero te exige tener 4 manás enderezados, ¿vale? Pues estás perdiendo tú también ahí bastante tiempo de la partida, porque en el momento en el que gires 2, 3 tierras o juegues un hechizo relativamente caro, ya no va a poder responder a nada. Entonces, bueno, siempre un problema. Y el gran consejo es ese, llevar respuestas para todo, cementerio, criaturas permanentes, si podéis contrarrestar hechizos y a ser posible, por favor, que sean a velocidad de instantáneo. Hombre, hay algunas que requieren que sean más de instantáneo que otros, por ejemplo la Boyuka Bog se juega mucho y no es a velocidad de instantáneo, pero bueno, es que al jugador que juegue con cementerio lo vas a fastidiar igual, ¿no? Entonces, bueno, ya valoradlo vosotros como queráis, pero armaros contra vuestros oponentes, preguntaros qué hacen sus cartas y si le ayudan a ganar la partida y, en caso de duda, comentad y llamad a la consulta de Manuel, por favor.
Muchas gracias chicos y espero que les haya gustado este episodio y por supuesto siempre les dejamos una pregunta para que opinen y den su punto de vista. Hoy nos encantaría saber qué carta también consideran ustedes que es una amenaza y qué tipo de amenaza sería. Dennos ideas, dennos experiencias de juegos que hayan tenido y pues estaríamos encantados de leer cada uno de los comentarios. Por supuesto, como siempre, no se olviden de dar like, de comentar, de compartir. Todo el apoyo es bien recibido y por supuesto nos vemos en otro episodio. Manteneos íntegros e integrales. Adiós.